qué metodología se usa, qué estrategia se sigue, qué nos fundamentamos para lograr el cambio al que nos estamos refiriendo. La segunda de las charlas, que va a iniciar un diálogo también hacia el final, está dirigido en términos de lo que se llama empoderamiento docente, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de una propuesta para el desarrollo profesional. Muchas de las preguntas que ustedes plantearon hacia el final de la charla pasada se pueden mirar desde aquí. De hecho, lo van a dividir. ¿Cómo desarrollarse profesionalmente? Pues hay perspectivas teóricas, hay formas de hacerlo. Esta en particular es una que está resultando no solo muy innovadora, sino muy exitosa, que tiene que ver con un rol que ya la maestra, casi doctora en ciencias, Daniela Reyes Gasperini, se ha especializado. Daniela Reyes es una colega que trabaja en proyectos nuestros de CIMESTAR, está por terminar su doctorado en CIMESTAR y realizó estudios de maestría en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en una línea en la que ha sido muy consistente. Es decir, ella logró mantener una línea de investigación de maestría doctorado que le da una fuerza académica fuerte, y en el último año realizó una estancia en 2 o 3 lugares que tienen una tradición muy fuerte en innovación para el desarrollo profesional docente. Estuvo en Francia, estuvo en París y estuvo en Lisboa, en Portugal. Lisboa tiene una cosa muy importante. Es uno de los pocos países que lograron transformar el profesorado desde su revolución, que fue una de esas revoluciones sin violencia, digamos. Eso le dio, creo yo, un impulso muy grande a lo que ya Daniela venía haciendo tiempo atrás. Y su primera formación es en la Argentina, en un sistema formativo que desafortunadamente no hay en México, y que contestaría la pregunta. O sea, es un sistema que prepara al joven para ser investigador o ser docente en distintos niveles educativos, pero es un profesional de eso. Entonces, el conocimiento matemático que ellos tienen es el equivalente al que tendría que sacar una licenciatura, pero tiene el componente educativo muy marcado. Entonces, es interesante mucho de la reflexión quizás por esa parte. Es una joven muy productiva, publica artículos en revistas muy importantes. Creo yo que tendremos el placer de escuchar a alguien que va a liderar estas cosas en el país en los próximos años. Les va a tocar conocerla muy en esta etapa de comienzo de un gran cambio. Por favor, Daniela. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Ya nos saludamos. Lo bueno de que aclare que soy argentina es para aquellos que quedaron con la duda de Cristo, ¿ves? Que me empezaron en el baño me preguntaron, Argentina, no es cierto. Pero tengo que aclarar que si bien soy de nacionalidad argentina, y esto que no me escucha en mi país, conozco más el sistema educativo mexicano que ninguno. ¿Por qué? Porque desde que llegué hace 7 años a México, todos los años estuve trabajando con profesores. Me tocó las circunstancias de la vida, trabajar con el nivel secundario, un proyecto nacional también de la Secretaría de Educación Pública, junto con la candidata doctora Báez, que también está aquí, que estudia desarrollo profesional docente. Nos tocó coordinar ese proceso en secundaria. Ahora nos toca coordinar ese proceso en bachiller. Y nos toca, tenemos el placer de hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien van a haber mucha bibliografía sobre el tema, la bibliografía, si no se vive, queda en la letra. Entonces hay mucha literatura que yo hoy puedo leer y
hago eso todo el tiempo. Yo estudio desarrollo profesional docente porque tengo posibilidad de estar en contacto con profesores. No teorizo sobre el desarrollo profesional docente. Termino teorizando, pero no empiezo teorizando. La investigación de maestría, que lleva como título Empoderamiento Docente, nace en el Proyecto Nacional de Secundaria. ¿Por qué nace ahí? Porque vi que ahí había algo que sucedía con los profesores. Y yo no entendía qué era. Pero los profesores, después de ese evento, porque no fue un curso, de ese evento de 2 semanas inmersos en Sinvestab, trabajando día y noche, literalmente. Profesores que al principio estaban sentados así como y les estoy hablando hace 7 años atrás. Yo tenía 7 años menos. Terminaban diciendo, yo voy a volver a mi aula a cambiar todo. Yo voy a transformar la educación. Yo ahora, no, van a ver. Yo decía, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué provocó ese dispositivo de intervención en el desarrollo profesional docente que generara en el docente este clic? Sí, una semana atrás me había dicho que tenía que estar ahí, pero en verdad se iba a jubilar. Y después me dijo, no me voy a jubilar, quiero poner 1 año en práctica esto. Bueno, eso pasó en la primera generación, entonces yo dije, no, bueno, quizás me crucé con un grupo muy bueno, ¿no? La ingenuidad lleva a pensar eso. Con el segundo grupo, empecé a ver estas cosas de las irregularidades. ¿Sí o no? Y pasaba lo mismo. Ya en el tercer grupo le dije al doctor Cantoral, doctor, esto hay que hacer investigación. Tenemos que ver qué es lo que ocurre. Tenemos que entender cuál es el fenómeno. Tenemos que estudiar ese fenómeno. Tenemos que estudiar el fenómeno. ¿Vieron que lo dije? Tenemos que estudiar al profesor. Porque la investigación no estudia al profesor, estudia con el profesor. Le importa muchísimo el profesor. Hay artículos donde dicen, no me importa el profesor, lo que me importa es lo que hace el profesor. No, muchachos, a mí también me importa el profesor, mucho me importa. Y porque me importa, trabajo con él. Y estudio con él. Y analizo con él. Porque si no voy a tener no solo fronteras distintas, sino artículos muy buenos que van a estar publicados en las mejores revistas, pero que van a tener poca incidencia en lo que es de verdad el sistema educativo. Entonces, a lo que están invitados en esta plática es a dialogar y que podamos entender y discutir qué estudiamos desde la investigación cuando estudiamos desarrollo profesional docente, la práctica del docente, y cómo proponer una acción de intervención didáctica, de intervención educativa, a través de desarrollos didácticos. ¿Por qué? Porque, como dije al comienzo, cuando hoy nos conocimos, lo interesante de este proyecto es que tiene sustento en la investigación. Entonces, luego de mucho tiempo de investigar, uno toma una acción para la intervención didáctica, la intervención educativa, que se promueve. Me confundo entre educativa y didáctica porque educativa es más amplia y la didáctica es la que nosotros vamos a llevar a cabo en el aula. Y podría ser didáctica en cualquier ámbito, no solo en el aula. Y ahí hay uno de los aprendizajes que tuve en matemática educativa, que cuando yo llegué pensaba que la didáctica existía solo en el aula. Y solo una pregunta me descolocó, fue, ¿quién te enseñó a atarte los cordones? Enseñanza, aprendizaje, didáctica, no el aula, chin. Entonces hay un montón de lugares donde uno aprende, no solo es el aula. Ok. Luego, me ha pasado de decir algo
Entonces, esta idea de el proceso de enseñanza-aprendizaje, momento, hay dos momentos en eso. Hay un proceso de enseñanza y hay un proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar conscientes de esta diferencia. ¿Por qué? Porque nos va a pasar que nos sentemos y digamos, hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Y no aprendieron. Bueno, porque esa correlación lleva tiempo. No es inmediata. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la problemática grande dentro de lo que es el desarrollo profesional docente? Ahí queremos mostrar, desde los años 80, la idea del proceso de aprendizaje, esa es la diferencia. El proceso de aprendizaje marcó una ruta de la investigación en matemática educativa. Es decir, íbamos a estar viendo cómo aprenden los estudiantes. Pero focalizarnos en eso marcó que el proceso de enseñanza, cuando se analizara el proceso de enseñanza, las investigaciones hicieran una recopilación perfecta de todas las deficiencias que tiene un profesor. Entonces tenemos listados sin número de cosas que hacen mal los profesores. El profesor no tiene el contenido didáctico de la aprendizaje. El profesor no tiene. ¿Ok? ¿Y qué tiene el profesor? Porque es esta pregunta que hacía el doctor en la práctica anterior. Momento, ¿por qué no bajamos en la prueba PISA? Algo tiene que tener el profesor. Sin duda. Bueno, ¿por qué eso que tiene no lo potenciamos? ¿Por qué no estudiamos al que tiene para ver cómo generar en los demás eso que tiene ese que le va genial? ¿Por qué creemos que estudiar al docente es encontrar su error? Entonces, a ese enlistado de deficiencias hubo un cambio en donde nosotros vamos a querer explicar el rol del profesor para el crecimiento intelectual de los estudiantes a través del desarrollo del pensamiento. Entonces, nuestra pregunta es, si matemáticamente nuestra estrategia es el desarrollo del pensamiento matemático, ¿qué rol juega el profesor en eso? Perfecto. ¿Y cómo se hace eso? Si nosotros estamos inmersos desde la primaria, la secundaria, el bachiller, la licenciatura, muchas de nuestras prácticas son las mismas de nuestros profesores de matemáticas, o bien la inversa. Si el profesor era muy malo, en la cabeza tenemos un yo no puedo ser como él, yo no puedo ser como ella. Yo tenía una profesora muy mala, que ahora me la cruzo y digo, no me ve. Muy mala. Entonces todos decíamos, no hay que ser como ella. Yo digo, bueno, algunas cosas tenía de buena.
Ya entendió. Ya está en la ruta. ¿Por qué? Porque sabe que este curso no es todo. Es lo que viene el cambio. Estas son las bases, pero lo que viene es el cambio. Ahora vamos a ver. Pero yo no le voy a armar la dinámica. Es lo mismo que yo pregunté, ¿y cómo ordeno mi ropa? No, bueno, como te convenga, ¿no? Depende de tus gustos. A mí me gusta tenerlo por color. Bueno, hay otros que lo tienen por muda de ropa, ¿no? Cuelgan una percha con toda la ropa. Eso es lo que se va a hacer aquí. Cómo la dinámica de grupo va a generar nuevas estrategias, tanto para resolver ítems, resolver problemas, resolver ejercicios, resolver secuencias, como para dinámicas de grupo entre docentes. Otra de las diferencias es que la formación docente basada en la capacitación habla de asimilar conocimientos y también información que les son transmitidos. O sea, yo doy información. ¿No fueron nunca a un curso donde no hablaron en todo el curso? Solo ya terminó, bueno, nos vamos. ¿Le pasó algo? Y uno dice, me los vuelvo a cruzar y ni se acuerdan de que existí. Bueno, rara vez a nosotros nos pasa que cuando nos vuelven a ver, no nos recordemos. Recién el doctor me decía, creo que a ellos los vimos en tal lugar. Yo, ¿dónde debe ser? Estamos en muchos lugares, entonces como memoria, hasta que caemos en eso. Pero el vínculo continúa. A diferencia de eso, es la idea de cómo generar de adentro hacia afuera el cambio. Con los profesores se genera el cambio. Nosotros acá tenemos una propuesta, por eso se llama una propuesta y no se llama la propuesta. Aunque sea una cosa muy mínima, aunque sea una cosa muy mínima, sí es importante la diferencia. La idea de la formación docente, en la formación continua, habla de lo carente, lo que no tiene el profesor y le tengo que dar. Mientras que el desarrollo profesional habla de atender a las potencialidades. Cómo detecto las potencialidades del profesor, de la profesora, y genero más, genero con base en ello. Otra es la idea de, parecido a lo que hablábamos en los cursos, de manera compartimentada a través de conceptos o bien de todos los aspectos que refieren a la formación docente, no solo a lo conceptual. Y después, mientras que en la capacitación se habla de la teoría, damos teoría, en la formación docente es un vaivén, la teoría y la práctica. ¿Y qué hace eso? Por ejemplo, que tengas diseños didácticos sustentados, fundamentados en la teoría. Pero si no terminamos en eso y nosotros damos un curso de teoría, el desarrollo nacional no se genera. Pero, por ejemplo, ahorita tendrás la teoría, los cursos y eso, pero también aquí algo bien importante, la manera de evaluar. Sí. Ajá, la evaluación es sumamente importante, más ahorita ya se cambió a competencias, tenemos que tener muy clara qué es una competencia. ¿Por qué? Porque todavía evalúan a sistema tradicional, si no, no pasa el examen. Entonces, desde ahí también tenemos que cambiar esos paradigmas de la evaluación también. Me sumo a que hay muchísimas cosas para cambiar. Hay un montón. De algo estamos seguros, que tenemos poder supremo, que es de lo que vamos a hacer en nuestra aula. Entonces, de ese cambio de ahí es del que vamos a hablar ahora. Porque nosotros la evaluación no la podemos cambiar. En este momento no tenemos herramientas para cambiarla. Está. La van a hacer. En abril va a estar la evaluación. El año que viene va a estar la evaluación. Y está bien que haya evaluación
porque está padre. O sea, pero la reflexión que hay detrás, ¿está o no está? Volver dinámica a la geometría estática, ¿me alcanza? Hacer más rápido el triángulo y no midiendo, ¿me alcanza? No, ¿verdad? Bueno, entonces con este curso, si ustedes van a la tecnología, ya van a tener base para ir a hacer tecnología y dialogar con la tecnología de otra manera. Otro tipo de cosas es el cambio como desarrollo profesional, que es cuando los profesores buscan cambiar. ¿Por qué? Porque un profesional todo el tiempo busca cosas nuevas. Si fuese un médico hay enfermedades nuevas. Entonces busca congresos donde ir para enterarse de las nuevas maneras de salvar vidas. Habla de mejorar su rendimiento, desarrollar habilidades, estrategias adicionales. Reformas locales cambian algo. Por ejemplo, hay cambios puntuales que los profesores cuando trabajamos nosotros no nos damos cuenta que son esas cosas colaterales, ¿no? Por ejemplo, si quieren que sus estudiantes no usen el celular cuando están en clase, y bueno, cuando vayan a un curso tampoco lo usemos, ¿no? También saquemos fotos y demás, pero el WhatsApp a full y no. Son cambios puntuales. ¿Por qué? Porque en verdad, aunque esta nueva era sea de múltiple, el cerebro va a dar para muchas cosas y aparte como dicen que las mujeres podemos hacer más de una cosa juntas, pero ¿por qué la necesidad de reclamar que los estudiantes no lo hagan y nosotros lo hacemos? ¿Habrá necesidad de impedirlo? ¿Habrá necesidad de dejarlo? ¿Alguien se puso a reflexionar eso? ¿O es solo la regla y está? ¿O corregir? Corregimos con rojo para que se vea bien el error. Y lo marcamos muchas veces. Esos cambios son mínimos. Un profesor de Oaxaca me dijo, después de que dijiste ese comentario, nunca más corregí con rojo. Y a mí me lo dijo mi mamá. Un día me vio, porque estuve en aula, me vio corrigiendo y me dijo, ¿por qué me corregís con rojo a los estudiantes? Y tenía muchos, porque yo uso muchos colores, tenía un montón. Entonces le digo, no sé, a mí siempre me corregían con rojo. No, nunca nadie me dijo esa cosa mínima de con qué color corregir, o sea, no. Y me dijo, que ella también fue profesora de la facultad, me dice, corrige con verde. Bueno, los estudiantes me dijeron, ¿por qué corrigió con verde? O sea, ¿no tenía roja? ¿Le regalamos una? Así como ese contrato de ¿por qué lo rojo? Porque lo rojo está mal, ¿no? Lo rojo es un stop, lo rojo. Bueno, hay que discutir, no hay que discutir eso. Cambia, no cambia. Esos son cambios menores. Ahora, reestructuración sistémica, que son cambios a partir de estructuras sistémicas que se generan, y cambio como crecimiento o aprendizaje. Y a este es el que nos vamos a estar refiriendo ahora. Los profesores cambian inevitablemente a través de la actividad profesional. Son ellos los mismos aprendices que trabajan en una comunidad de aprendizaje. O sea, son los que van a cambiar, son los que provocan el cambio, son los protagonistas. Son actores protagonistas.
una línea dentro del desarrollo profesional docente. Después estaba la idea de competencias profesionales, que es detectar cómo un profesional puede actuar ante una situación en el aula. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de ahora. ¿Qué está en mi cabeza? ¿Qué es el horario de la comida? Entonces ustedes estarían en situación de comer. Entonces, pero que quiero trabajar con ustedes ideas sobre esto. Entonces el profesor me levantó la mano. Entonces dejé 2 intervenciones. La tercera le dije, espérenme, para continuar. ¿Por qué? Porque yo sé que él, dadas las 3 intervenciones que hizo antes, no se va a olvidar y se va a quedar callado. Porque él es un profesor que dialoga. Entonces yo puedo decirle a él, espérese, y dar lugar después a que vuelva a tomar la palabra. Distinto sería si es uno de los profesores que todavía nunca habló. ¿Okay? Se está animando a hablar, entonces tengo que darle lugar. Todo eso pasó por mi cabeza. ¿Qué es? Una acción profesional para llevar la clase. Si fuese una clase, esto es un diálogo. Son esas cosas que nosotros no esperamos, pero sí tenemos herramientas para tomar en cuenta. Otro tipo de estudios, y este es el que a mí más me gusta, hace la diferencia entre investigaciones donde el objeto de estudio o centro de interés es el profesor de matemáticas y su evolución como profesional. No solo el aprendizaje de un concepto en un escenario con profesores. Ya lo ves con un paréntesis grande. Desde la investigación, hay muchas investigaciones que trabajan con profesores y los resultados son: los profesores no saben diferenciar entre una función lineal afín y una función lineal proporcional. Hacen un estudio con unos profesores, hacen un estudio con otro, y evidencian que todos tienen la misma falla, entre comillas. Ok, entonces lo que hicieron, aunque tenga el título de Desarrollo Profesional Docente con respecto a la proporcionalidad, lo que están evaluando es el aprendizaje de un concepto en un escenario con profesores. Distinto sería cómo trabajo, dado que sé que esa es una dificultad, cómo trabajo con los profesores estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento matemático proporcional, que hagan que ellos y sus estudiantes puedan diferenciar una función lineal afín y una función proporcional. Son 2 tipos de estudios totalmente distintos. Bueno, el segundo es el que nosotros vamos a trabajar. No específicamente con el tema de proporcionalidad, pero sí con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, hay que tener algo bien en claro. La construcción de un modelo de profesor de matemáticas pasa por lograr incorporarlo a un campo de saber que le sea específico, lo que decía la profesora, y que sea la fuente de información y actividad profesional. Entonces, ¿cómo hacemos que los profesores y profesoras sientan que tienen una disciplina de referencia? Sientan que pueden contar con personas que están trabajando sobre sus problemáticas. Sientan que no están solos y que no son los únicos que tienen problemas con sus estudiantes. Que no son ellos los culpables. No, ni sus estudiantes que son malos, ni el lugar donde está. No es solo eso. Que tiene mucha importancia. Mucho. No es lo mismo, nosotros estamos acá, pero cuando cambiemos de estado, tenemos otra realidad. Pero aparte de todo eso, ¿qué tenemos? A la matemática. Nosotros podemos estar discutiendo la matemática. Podemos estar cuestionando la matemática escolar con la cual trabajamos a diario. Pero ojo, porque el profesor no se arriesga a innovar si siente que puede perder el control. O algunos sí.
que es quien puede ver esto porque ha trabajado con la realidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Y ahí, quien está citada, la doctora Montiel, que después nos va a dar la charla sobre el desarrollo del pensamiento matemático, que lo que nos dice es, lo que debemos pensar es cómo problematizar las nociones matemáticas escolares involucradas en nuestra realidad, en nuestras aulas. ¿Para qué? Para poder encontrar los significados que están por debajo de esos conceptos, como las fórmulas que recién decíamos. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? ¿Qué es la regla de tres? ¿Qué es la derivada? El límite de... eso es como calculo la derivada. ¿Qué es la derivada? No, eso es una manera de gráfica. ¿Qué es la derivada? Es una manera de... ¿Qué es la derivada? Vamos a estar un montón de tiempo significando qué es la derivada. ¿Qué es la proporción? Cuando velocidad, ¿qué es la proporción? ¿Qué es la razón? Eso mismo. Si fuese lo mismo, entonces ¿por qué hablamos de razón, proporción? ¿Qué es la fracción? ¿Cuáles son las naturalezas de los conocimientos matemáticos que nosotros trabajamos en el aula? Con eso es que podemos tener la herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento matemático de nuestros estudiantes. Porque los conceptos puede que no los recuerden, pero el pensamiento matemático lo desarrolla. ¿Con qué? Estos significados están en estrecha relación con las situaciones y los contextos donde se construyen. Y como decía recién el doctor, la construcción tiene mucho que ver con la sociedad, no solo de un individuo, sino a nivel social cómo se construye. Ahora, entonces, ¿qué es el empoderamiento docente? Si vemos todo el desarrollo profesional. El empoderamiento como característica es un elemento que utiliza la psicología social en sus comienzos. La sociología, desde antes, la psicología social es cuando se empieza a ser conocida, pero la sociología es cuando comienzan a trabajar en los años 80 sobre cómo desarrollar, digamos, de competencias proactivos, positivos y preventivos del desarrollo de las sociedades. Es decir, hay sociedades empoderadas. Por ejemplo, como se decía recién, hay un pueblo que no tiene agua, una sociedad en proceso de empoderamiento que se junta y dice, ok, ¿cómo hago para tener agua? Entonces desarrollan habilidades de, bueno, yo sé hacer conductos, no, yo le voy a esto, bueno, yo le voy... De pronto el pueblo tiene agua. Genial. El empoderamiento también tiene que ver mucho, lo habrán escuchado, con el feminismo. Pero ojo, que mujer empoderada no es la que es machista, no es la que es un machista hecha mujer. O sea, del tipo, no, yo no cargo porque soy mujer, no. La equidad no es igualdad. ¿Sí? Hay diferentes cosas que nosotros podemos, no como mujer de que puede más o puede menos, sino cómo se genera la equidad. Porque sí, las mujeres ahora tienen empleo. Está bien, pero ¿cuánto ganas tú? Porque no es lo mismo que ganas yo. En una competencia de empleos no es lo mismo. ¿Por qué va a ganar el hombre? La mujer puede, aparte puede reproducirse, puede tener familia, puede tener hijos. Bueno, entonces eso le va a generar un gasto al empleado. Esas ideas de cómo se empodera a la mujer es cómo generar derechos para la mujer en una sociedad que no es del todo equitativa. Cómo mejorar la calidad de vida y el bienestar. Luego habla de cuestiones
Y entiendo el fenómeno a medida que va pasando el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, estoy hablando de 4 años, ¿eh? Así era lo que ahora, ¿qué se habla también? Se habla de que es una intervención social en comunidades y o grupos o colectivos motivados al cambio. Una vez me preguntaron, ¿cómo haces para que el profesor quiera cambiar? No sé. Pero lo bueno es que cuando trabajamos con ellos quedan motivados. Esa fue, si recuerdan, fue la primera pregunta que me hice con los de profesores secundarios. Lo que nosotros decimos es, si nosotros trabajamos la relación con el conocimiento matemático del profesor, el profesor tiene autonomía en su aula, porque puede atreverse a la innovación. Si tiene una relación ese conocimiento matemático con un bagaje de estrategias, con un bagaje de discusión, con discusiones colectivas, con lecturas, enfrentarse a un estudiante que salga con cualquier cosa, no le va a estar muy bien. ¿Por qué? Porque está totalmente dispuesto al diálogo. ¿Qué más decimos? Está fuertemente sensibilizado y predispuesto a asumir nuevos comportamientos. Y sobre todo a tener nuevas responsabilidades. Si la innovación sale bien, empiezo por el otro. Si la innovación sale mal, siempre va a haber el que te va a decir, te lo dije. ¿Viste que cambiaste todo y sigue todo igual? Pero si te sale bien, pocos te van a venir a preguntar qué hiciste. Ahí está nuestro tema de la responsabilidad de generar, contar nuestros cambios. ¿Cómo? En colectivos de profesores. Comentar nuestras